Adelante, Claudia. Gracias, Enrique. Gracias, Víctor. Gracias, Marisa, Julio, Ricardo. Digamos, y a todos los que nos han expuesto hoy. Y a Fernando. Yo quisiera destacar una visión que hemos compartido todos los presentes a lo largo de todo este congreso, desde autoridades nacionales, regionales, profesionales y académicos. Todos hemos coincidido en que la minería es fundamental para afrontar la actual crisis que atraviesa nuestro país. Así lo suscribió también el ministro de Energía y Minas, Miguel Inchaustegui, en la primera jornada de este congreso. Destacó él la capacidad del sector para responder con celeridad a los efectos de la pandemia y rápidamente seguir desarrollando sus actividades productivas acatando de manera muy especial la salud de sus trabajadores. Asimismo, se ha recalcado que la reactivación de nuestra economía, tanto por el ministro como el presidente del Banco Central de Reserva, va a ser impulsada en el 2021 por el sector minero. Este va a crecer por encima del PBI en el 2021, 14.5% versus 11%. Esto se va a deber gracias a la actividad de los principales proyectos mineros, que implican, entre ellos en total, más de 8.200 millones de dólares, que son Quellaveco, Mina Justa y la ampliación de Toromocho. Además, se destacó que pese a la crisis, el sector no ha dejado de generar importantes ingresos para las regiones de nuestro país. Entre enero y septiembre, por ejemplo, estas recibieron más de 3.680 millones por conceptos de canon, sobrecanon y regalías mineras. Además, hasta el mes de agosto se han realizado inversiones por más de 2.550 millones en los proyectos que mencioné anteriormente, que son Quellaveco en Moquegua, Mina Justa en Ica y Toromocho en Junín. También hay que enfatizar, y esto lo hizo el doctor Butrón en su presentación durante esta semana, es las enormes sinergias que hay entre la inversión minera y la inversión en el sector eléctrico. Es algo que hoy día lo damos como dado, pero no siempre fue así. No hay más que acordarnos de las escaseces y la poca capacidad que tenía el sistema eléctrico peruano de atender la demanda de las personas y de las empresas. Para el 2021, el ministro y el viceministro nos resaltaron que el país cuenta con una cartera de proyectos entre los cuales destacan Yanacocha Sulfuros en Cajamarca, San Gabriel en Moquegua y Corani en Puno. Gonzalo Tamayo nos resaltó acá que si bien esta cartera es muy interesante, no incluye ningún proyecto de envergadura global. En este punto, Carlos Santa Cruz enfatizó que al terminar Quellaveco no tenemos más proyectos en el pipeline y que hemos descuidado ese pipeline. De esta manera, la proyección de inversión es cierta hacia el 2023 y el 2024, y la oferta de producción se va a empezar a reducir a partir del 2026. La cartera de proyectos también tiene una forma que complica que la producción se mantenga alta a partir de ese año. El 77% de los proyectos están en etapa temprana y toma tiempo pasar de la perfectibilidad a la producción. El 90% de los proyectos son greenfields y esto implica que son más complejos y más lentos. También más de la mitad de los proyectos son de tajo abierto que requieren plazos mayores en el tema ambiental. También destacó Carlos que la inversión en exploraciones viene declinando desde el año 2012. Y es que el futuro de la minería pasa por la exploración y en ello hubo también consenso. Por ello, el ministro resaltó las modificaciones al Reglamento de Protección Ambiental y de Exploración Minera. El objetivo, pues, es generar un marco legal claro y predecible a los inversionistas, sin que por ello se relajen los estándares ambientales ni se afecte la participación de la ciudadanía. Esto es algo en lo que también ha habido consenso. Gonzalo Tamayo y Roxana Barrantes, que son integrantes de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible, resaltaron pues que necesitamos una política de Estado para el desarrollo de la minería, para poder así poner en valor nuestro envidiable potencial minero. Necesitamos una política nacional que plantee el desarrollo de la minería en el largo plazo y el rol que ésta tiene en la descentralización y como generadora de recursos fiscales. En cuanto a la competitividad, se demostró también que el Perú está en primera línea mundial en cuanto a potencial geológico, es decir, en reservas y producción. Sin embargo, en los aspectos institucionales, y acá también consideraron varios, que son las regulaciones y los procedimientos, estamos rezagados. Y es que en el Perú se exigen más trámites, los plazos son más largos e intervienen más instituciones que en el estándar internacional. En este aspecto, el ministro coincidió con la necesidad de una mejora regulatoria y destacó el nuevo reglamento de procedimientos mineros.
Actualiza el marco legal vigente, promueve la simplificación, predictibilidad, sistematización y optimización de plazos en los procedimientos administrativos y aplica el silencio administrativo positivo a 19 de los 34 procedimientos administrativos. Gonzalo Tamayo también nos destacó que los plazos y complejidad de los procesos para obtener permisos son especialmente sensibles en la etapa de exploración, ya que su impacto en el costo de los proyectos es mucho mayor. Además, nos dijo que los plazos reales pueden hasta triplicar los plazos de ley. Después, la incertidumbre, el peor de los costos. Además del tema institucional y regulatorio, el Perú enfrenta grandes retos en términos de accesibilidad a los centros mineros, lo cual hace necesaria la inversión en infraestructura y un marco institucional que permita su desarrollo. Esto es más relevante en un país como el nuestro, donde los proyectos mineros están en zonas de poca accesibilidad, son zonas altas, y esto es mucho más complejo en relación a otros países. La política de Estado para el desarrollo sostenible del sector minero es compartida por el MINEM, con la participación iniciada por el Centro de Convergencia RIMAI. En esto el ministro nos habló de 3 políticas. Primero está la evaluación de la propuesta de implementación del acuerdo previo en las actividades de exploración minera, que comprenda la interacción tripartita entre el Estado, la comunidad y el sector privado. Hay pues que ponerse de acuerdo. Por otro lado, habló de impulsar el aprovechamiento de los pasivos ambientales mineros, así como la creación de un fondo exclusivo para la remediación de estos pasivos. En este tema, Osvaldo Adubiri advirtió que la legislación actual no nos está funcionando. La política ambiental minera recién se inicia en el año 2000. Antes no teníamos ninguna regulación al respecto. Por tanto, tenemos un montón de pasivos heredados de épocas anteriores. Esto, en general, ha generado el malestar de las comunidades y es una fuente de conflictos sociales. El registro de pasivos, nos dice Osvaldo Adubiri, es insuficiente, ya que este carece de una evaluación del riesgo y por ello no estamos identificando adecuadamente el tipo de remediación que requerimos. Nos advirtió que para ser eficientes en el gasto del dinero en la remediación ambiental, hay que hacer el análisis para identificar los componentes de cada pasivo y no tratar a todos de la misma forma. Para ello, necesitamos tiempo y necesitamos dinero. En los países desarrollados existen centros de investigación que viabilizan una remediación de pasivos efectiva. En nuestro país, la remediación es solo acción. Si no recogemos buena información, no vamos a poder remediar adecuadamente. Impulsar las medidas, la tercera medida que implementó, o digamos, que adoptó el MINEM con respecto a las políticas de desarrollo sostenible, es impulsar las medidas normativas para la pequeña minería y la minería artesanal. Esto trae a colación la impostergable formalización de la pequeña minería y la minería artesanal. Antonio Samaniego nos recuerda que para apoyar la minería formal se necesita una buena legislación otra vez y el diseño adecuado de incentivos y beneficios. Advirtió que en el caso del oro, la minería artesanal y la pequeña minería han ido creciendo, mientras que la producción de la gran minería ha ido cayendo. Hay así una brecha creciente entre la data de producción y la de exportación. Esto sugiere que la informalidad ha venido creciendo y ya supera las 2 millones de toneladas por año. Al igual que en el resto de la economía peruana, en el sector minero conviven 2 mundos completamente desconectados entre sí. La minería grande y mediana, que se rige por un marco de controles regulatorios, permisos e inspecciones y está sujeta a normas de salud, seguridad, social y ambiental. Esta minería implica el pago de regalías y de impuestos al gobierno central y requiere una inversión inicial significativa. Por otro lado, y completamente separada, está la minería artesanal y la pequeña minería. Esta proporciona medios de vida a una población muy importante que puede no tener acceso a otras alternativas viables. Suele estar mal vigilada por las autoridades locales, ya sea debido a la ausencia o deficiente marco regulatorio o a la falta de capacidad de aplicación de estas normas o, peor aún, a la corrupción. El papel de liderazgo de los gobiernos en la formalización de la pequeña minería y la minería artesanal es fundamental. Sin embargo, como parte de su función de apoyo al diálogo y a la participación, las empresas mineras podrían considerar varias opciones. Abogar por la formalización y legitimación de las actividades de la pequeña minería y la minería artesanal. Apoyar a los gobiernos y otros actores en el establecimiento de marcos legales y regulatorios. Trabajar con los gobiernos y otros actores para combatir las violaciones a los derechos humanos asociados con las actividades abusivas de estas empresas. Promover el conocimiento y acceso a tecnologías que reduzcan los riesgos ambientales y de seguridad de los trabajadores
y ayuden así a mejorar los rendimientos de la pequeña minería y la minería artesanal. También promover la concientización sobre los peligros de toda forma de trabajo infantil, trabajos forzosos y la violencia de género. Reconocer a los mineros artesanales y de pequeña escala como stakeholders, hacer participación comunitaria y considerarlos como prioridades en la inversión social. Y finalmente, facilitar el acceso a los mercados legales para la producción legítima de estas pequeñas empresas. La minería grande y mediana tiene dificultades, en algunos casos, con la aceptación de la población local. Y la pequeña minería y la minería artesanal tienen ese enorme reto de ser formalizados e integrados a la cadena de producción. En resumen, la formalización pasa por poner el foco en la cadena productiva y no en los trámites administrativos. Retomar la inversión a los niveles previos de la crisis financiera internacional es clave para reactivar nuestra economía, sobre todo cuando los recursos fiscales ya no van a estar ahí. Por ello, es importante saber que contamos con importantes proyectos en zonas altoandinas, que la mayoría de ellos están paralizados por la conflictividad. Todos los ponentes destacaron el reto que aún tiene el Perú en lograr una efectiva utilización de los recursos generados por la minería. Roxana Barrantes habló de repensar el modelo de distribución de los recursos, ya que el problema que enfrentamos hoy no puede ser resuelto con esas medidas que generaron justamente esos problemas. Para recuperarnos de esta crisis necesitamos de una inversión pública eficiente. En ello, básicamente, coincidieron varios. Julio Velarde nos dijo que el impulso monetario va a ser efectivo en su máxima potencia si es que se complementa con una política fiscal igualmente eficiente. Y la inversión pública tiene el doble del impacto en el crecimiento del PBI potencial si lo comparamos con el gasto corriente o con los menores ingresos públicos. Javier Aguilar del Banco Mundial y varios de los exponentes de hoy día, el caso de Marisa, de Fernando, y también de los gobernadores regionales que nos hablaron ayer, enfatizaron la importancia del desarrollo territorial como instrumento para mejorar la relación de los grandes proyectos mineros con el entorno en el que los proyectos se desenvuelven. Hoy día, el enfoque del desarrollo está únicamente basado en la infraestructura y desde una política sectorial. Para ello, nos dijo Javier Aguilar del Banco Mundial, la inversión pública desde el gobierno nacional no parece ser el mejor instrumento. Durante todo el Congreso se han propuesto varias alternativas. Primero, enfatizar los esfuerzos al interior de los encadenamientos de la cadena de valor minera. Esto implica el desafío de generar actividades que puedan sostenerse más allá de la operación minera. También se habló de impulsar la interconexión de diferentes centros urbanos. Para ello es clave la diversificación productiva. También se ha hablado de enfocarnos en las instituciones y no necesariamente en los procesos administrativos para que éstas puedan funcionar adecuadamente. Y más importante que todo es la generación de liderazgos en las organizaciones sociales para armar una visión de desarrollo territorial. La solución, nos han dicho, no viene de fuera, sino de las fuerzas productivas del propio territorio minero. Es una responsabilidad compartida en el desarrollo territorial. Están, pues, los gobiernos subnacionales en la visión económica, la cooperación internacional, en el fondeo y en la mejora de los procesos, las empresas mineras y el sector privado local en generar inversión en los sectores aledaños a la minería y en la diversificación productiva. El discurso viene fluyendo, pues, hacia un enfoque territorial y el consenso se vuelca cada vez más en la logística y en la generación de clústeres alrededor del proyecto minero. De algo de esto nos ha hablado Ricardo Márquez. En conclusión, la visión post-pandemia pasa por una reconstrucción productiva en el marco del desarrollo territorial y un nuevo contexto social requiere una visión común de desarrollo entre el sector privado y el sector público. Para ello requerimos cambiar el objetivo, generar bienestar y no solo crecimiento. El crecimiento es una condición absolutamente necesaria, pero no es una condición suficiente. Aquí aparecen los corredores económicos y la mejora en la productividad del capital humano. Y es que el entorno de un proyecto minero a escala mundial, se están jugando muchísimas relaciones colectivas. No se puede hablar de desarrollo territorial sin criterios de institucionalidad y corresponsabilidad. Para ello, requerimos de ciudadanía activa y que esta ciudadanía activa genere liderazgos y procesos de acción colectiva. Hoy día, las dinámicas sociales van exactamente del lado contrario, se mueven por intereses particulares. El diálogo es la base en la construcción de ciudadanía
Sin embargo, hemos gastado esa palabra, hemos gastado la palabra diálogo y la hemos circunscrito a la solución de conflictos sociales y no a la construcción de un camino para el desarrollo. Requerimos talentos con capacidad de articular y mover los intereses, generando coaliciones flexibles y sostenibles. En cuanto a la conflictividad, en el corto plazo, el principal reto para lograr la sostenibilidad de los proyectos, el principal reto está en lograr la sostenibilidad de los proyectos y para ello necesitamos una detección temprana y preventiva de los conflictos para evitar que estos escalen. Concluyeron y concluimos todos que la minería no es un motivo de pugna entre los peruanos, sino una oportunidad de desarrollo colectivo.